36 minutos de las 11 de la mañana, como les decía en el bloque anterior, ya estamos con nuestro invitado vía Zoom, así que le damos la bienvenida al señor Aldo Cristaldo Kegler. Él es director del estudio Bauen. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá Muy con bien. ustedes. Un placer tenerte como invitado porque queremos saber muchísimo sobre el estudio y también las proyecciones que tienen para el 2023. Pero si te parece, como para comenzar, como siempre hacemos con nuestros invitados, me gustaría que nos digas cómo fue el 2022 para el rubro y para la empresa. La verdad que el 2022 fue un año que empezó muy bien en el sentido de que, bueno, fue post pandemia y se empezó a mover todo mucho. Pero bueno, terminamos el año con una situación que, bueno, es normal, digamos, que estamos en etapa de elecciones y eso hace un poco que se resienta el mercado justamente por la incertidumbre, por saber, bueno, qué es lo que depara el futuro político del país. Entonces, bueno, eso resiente siempre un poco las inversiones, ¿verdad? Pero en el rubro de construcción siempre nuestros tiempos son muy largos. Entonces, la inercia de lo que se venía haciendo, creo que palió esto que es normal en cualquier periodo electoral. Y nosotros vemos muy bien el 2023. Y personalmente o particularmente en nuestra empresa cerramos el 2022 muy bien, ¿verdad? Mucho mejor de lo que pensábamos. Hay pandemia también en el rubro de la construcción. Sabemos que hubo casi un mes solamente de 15 días, casi un mes, que pararon las construcciones privadas, las públicas no pararon nunca. Hubo una inyección de dinero allí, pero también hay un problema, creo que no, creo que tu empresa no, ¿verdad? Pero otras empresas sí trabajan con el Estado y el Estado adeudó bastante en construcción. ¿Cómo vieron eso? Bueno, la verdad que nosotros tenemos el 99,9% de los emprendimientos prácticamente son privados. Tenemos muy poquitas cosas con el Estado, algún que otro proyecto probablemente, pero nada de construcción. Pero es así como decís, la verdad que nosotros fuimos muy privilegiados, por llamar de una forma, en la pandemia, porque prácticamente no tuvimos restricciones, estuvimos parados 15 días y la verdad que nos pegó no tan fuerte, digamos, como probablemente otros rubros. Si bien es cierto, la pandemia afectó a todo y bueno, en la escala, en la cadena económica, lógicamente todos estamos afectados, pero creo que somos el rubro que menos ha sufrido con la pandemia, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que nosotros en pandemia crecimos, o sea, no nos hemos achicado. Lo que yo noté en pandemia es que migramos de programa, probablemente de un programa más de edificio, fuimos a un programa más domiciliario, pero el volumen de obra no mermó, al contrario, creció. O sea que nosotros por lo menos en ese sentido estamos muy contentos, ¿verdad? De que se llevó bien la pandemia y creo que también fue un manejo económico de la pandemia bien llevado por el Estado, porque hay que decir cosas que cuando las cosas están bien hechas hay que decirlas. Creo que fue dentro de, por lo menos lo que leímos y los informes que tenemos de amigos de otros países, el impacto de la pandemia para Paraguay fue bastante menor que para países vecinos, ¿verdad? Este año, bien, para muchos rubros se vio afectado problemas macroeconómicos, internos, externos, sobre todo en la construcción. Los precios de los insumos subieron mucho, las varillas de acero, era impresionante cómo empezaron a subir. Ahora creo que están ya los precios mantenidos, también problemas con el cemento, los envíos. ¿Cómo se hizo para no llevar todo esto hacia el consumidor final o cómo hicieron para que el consumidor final también no se sienta afectado? Bueno, como te digo, los plazos nuestros son plazos largos, que en algunos casos es algo positivo, en otros casos no tanto, ¿verdad? Pero en el caso sí de lo que es todo el abastecimiento, sobre todo en fletes, flete marítimo, todo lo que es importación, un impacto fortísimo. ¿Y cómo hicimos para no pasar al consumidor final? Bueno, como que cada uno va asumiendo la parte que le toca, se van bajando los márgenes donde se puede, donde no se puede, lógicamente se traspasa el costo al consumidor final, pero creo que estamos
por lo menos yo estoy muy contento de cómo se manejó la situación, en el sentido de que si vos analizás un poco los precios de oferta hoy de costos de venta de metros cuadrados, no estamos hablando de un incremento por lo menos igualitario a lo que establecen hoy los índices de inflación que tenemos, ¿verdad? Eh, los precios de commodities, bueno, los precios de insumos como hierro, cemento subieron mucho, pero como dijiste vos, bajó la curva. Eso también nos tranquilizó mucho y nos depara un 2023 un poco más auspicioso que el 2022. Y bueno, fue ahí un momento que, como te digo, mermaron un poquito, o sea, se ralentizó la construcción justamente para ver qué pasaba. Y cuando se fueron normalizando los precios, es como que, bueno, vuelve la inercia, digamos, ¿no? ¿Cómo cierra con la inflación este año? Creo que va a llegar hasta el 9%. Así que esa inflación se va a trasladar a costos. Sí, lastimosamente hay veces que no se puede, digamos, asumir todo. En el rubro de la construcción, 9% es muchísimo. O sea, los rubros realmente en construcción, si bien nadie te cree cuando le decís, pero en el rubro de la construcción los márgenes son realmente muy, muy chicos, teniendo en cuenta los montos que se manejan y los riesgos muy altos. Entonces, sí, algún que otro costo se tendría que traspasar. Nosotros por lo menos todavía no hemos hecho ningún ajuste porque estamos esperando a que con este tema político se libere. Yo creo que estas internas ya han dado bastante claridad de lo que va a ser. Entonces como que el futuro está un poco más predecible. Y le tengo mucha fe al país, ¿verdad? Hay mucha inversión extranjera, en el norte sobre todo. Hay un polo de desarrollo muy importante que se está armando. Nosotros lo estamos mirando con muy buenos ojos. Eh, Hay mucha construcción. O sea, si vos salís a mirar paseándote por las calles de Asunción nomás, y no solamente Asunción, también ciudades como Encarnación, Ciudad del Este, sí, obviamente a lo mejor un poco más quieto, porque lógicamente está la situación de fronteriza, hay un tema de tipo de cambio que nos está ayudando. Pero yo creo que el año que viene se viene muy bien, o mejor que este por lo menos, ¿verdad? No sé si vamos a estar en condiciones como estábamos en 2018, 2019, pero creo que mejor que el 2020 seguro, ¿verdad? Así que, estamos muy, la verdad que yo estoy muy auspicioso, creo que sí, creo que la cosa va a ir para bien. Hoy estamos muy quietos este diciembre, desde noviembre prácticamente la cosa está súper parada, ¿verdad? Pero bueno, coincide fin de año y coincide la situación política que, bueno, creo que le culparía a eso, ¿verdad? Más que a decir de que hay un problema económico. Es que nosotros, bueno, sabemos que en el rubro de la construcción no es comprar una remera. No son esos precios y tampoco son el pensamiento de si me llevo la remera negra o la blanca, ¿verdad? Son todos costos arriba de los $40.000 y bueno, y la gente a veces para un poquitito en estas fechas y retoma ya con febrero como mirando hacia dónde llevo mi dinero. Algo que también me decías, y no quiero pasar de alto, la gente empezó a mirar después de la pandemia no solamente ya no tanto vertical, sino horizontal. Totalmente. Es lo que digo, esa migración se dio un poco porque, bueno, la pandemia nos obligó a consumir más tiempo en nuestras viviendas, ¿no? Lógicamente, y al consumir más tiempo en nuestras viviendas, mucha gente fue o renovando la vivienda, o construyendo otra, o agrandando, o redecorando, o readecuando a las nuevas situaciones de trabajo que con este tema del teletrabajo. Entonces es como que esa inversión que probablemente se hacía en un ladrillo, en un edificio para renta, se fue a una inversión propia, en un edificio, una casa propia. Eh, y bueno, una de las cosas que para mí también fue importante en la pandemia es que hubo mucho ahorro. O sea, gastos superfluos, hicieron de que desaparezcan, digamos. Y bueno, esos gastos se reinvirtieron bien, ¿verdad? O sea, como que nos obligó a ahorrar, ¿verdad? Eso no es un punto menor a la hora de analizar los números, como que parece poco, pero la gente realmente empezó a ahorrar en el ladrillo, empezó a ahorrar en su propia casa. Y eso tuvo un impacto directo en la corrupción, ¿verdad? O sea que eso es un poco, creo yo, uno de los paliativos del por qué la corrupción no sufrió tanto, ¿verdad?
Bueno, yo creo, sacando quizás Chile, también en Uruguay podríamos decirlo, la educación financiera no es importante para Latinoamérica. Entonces es que nunca nos dimos cuenta anteriormente, hasta la pandemia, de lo bueno que es ahorrar, como siempre decían nuestros abuelos, en ladrillos. En tener algo seguro y no por ahí en el banco o en esos gastos superfluos que antes, por ahí cada 2 meses un viaje. Y creo que las personas vieron la necesidad de lo que es una educación financiera, en qué hacer con la plata que uno tiene y qué hacer si uno deja de percibir un ingreso mensual, y lo mejor de todo era tener comprado o un terreno o un departamento o lo que se pueda. Eso es lo que pasó con la pandemia en nuestro rubro, por lo menos. Y bueno, nos ayudó mucho a que la gente también pueda entender. Nosotros por hoy tenemos muy poca, como bien decir, muy poca cultura económica o financiera, hasta incluso en compra de unidades de departamento, ¿verdad? Como es muy nuevo para nosotros. A nosotros siempre como venimos un poco atrasados, que siempre yo digo, eso no es algo malo, al contrario, es lo bueno, porque vos ya estás viendo lo que está haciendo el vecino hace un buen tiempo y bueno, ya puedes tener clara la película antes que el que está probando primero, ¿verdad? Entonces ese término atrasado queda como algo bueno. Y bueno, hoy estamos aprendiendo realmente a hacer inversión inmobiliaria, ¿verdad? Ya empiezan a haber inmobiliarias que te asesoran con mucho tino. Ya no es comprar nomás la unidad y el costo por metro cuadrado lo que vale, sino que hay elementos exógenos como, o indirectos como los amenities del edificio, los costos de despensa, los costos de mantenimiento, cosas que antes a la hora de comprar no se tenían en cuenta, que hoy estamos aprendiendo, digamos, a saber manejarlo, y bueno, sabemos cuándo necesitamos amenities, cuándo no, cuándo la ubicación es importante, cuándo no. La ubicación siempre es importante, pero bueno, cuándo podemos hacer inversión y cuándo no, cuándo compramos para nosotros, cuándo compramos invertir. Bueno, eso está muy lindo, o sea, en ese sentido estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, y ustedes hoy están entrando con un producto innovador, un producto que seguramente va a ser estrella, porque cuando entras con algo diferente, a la gente le gusta. Es un edificio totalmente industrial y me encantaría que nos cuentes sobre esto. Bueno, mira, esto es una inversión nuestra, totalmente nuestra, desde la empresa. Y básicamente lo que hicimos, porque queremos hacer con este edificio, o lo hicimos porque el edificio ya se está construyendo, es que fuimos modificando aquellas cosas que creíamos que podíamos modificar de un sistema constructivo tradicional que tenemos hoy a la hora de construir edificios. Y las problemáticas que se nos presentan con ese sistema tradicional hoy, tratar de ver otra forma de hacer, no decir que es peor o mejor, porque no estamos hablando de que estamos haciendo algo mejor, sino que estamos haciendo algo diferente. Y en esa búsqueda de hacer algo diferente, lógicamente pretendemos que el resultado sea mejor, ¿verdad? O que el que compró, o que el invirtió, o el que confió en nosotros diga si es mejor o no, ¿verdad? Y bueno, nos tiramos a una producción 100% industrial, en donde creemos que podemos mejorar los estándares de calidad circunstancialmente y bajar los costos indirectos, por un lado. ¿Verdad? Otro factor que para nosotros es muy importante es el tema del mejoramiento de la calidad de vida del que trabajamos, con el que trabajamos juntos, los trabajadores, ¿verdad? Nosotros. Hoy vemos que con construcciones in situ, porque el 100% de las construcciones en Paraguay prácticamente son in situ, con un sistema bastante artesanal todavía, hace que el trabajador o el colaborador tenga que mudarse prácticamente al lugar de trabajo. Y ese lugar de trabajo no tiene las características o las comodidades necesarias como para que él tenga una calidad de vida correcta. Entonces, trabajando en una fábrica, lógicamente eso mejora sustancialmente. Otro de los aspectos es que a la hora de construir un edificio, en altura sobre todo, estamos realmente perjudicando muchísimo el entorno inmediato de la obra. O sea, el vecino pegado, lo que antes sufre barbaridades, y dentro de todos los sistemas paliativos que podemos utilizar, es muy difícil que esa persona no sufra, eso somos conscientes. Y bueno, un sistema industrial que permita que vos puedas prefabricar todo en fábrica y después llevar al lugar de construcción y tener este edificio que estamos queriendo hacer, lo queremos tener montado en no más de 4 meses, de 0 a 100, digamos. Entonces,
el sufrimiento, por decir así, o lo que padece el vecino se va a cortar muchísimo en tiempo, ¿verdad? Otro aspecto también es el tema de que cuando hablas de sistemas industriales, lógicamente optimizas muchísimos materiales, que tiene una consecuencia económica, pero que también tiene una consecuencia ecológica de sustentabilidad, ¿verdad? Nosotros hicimos un análisis, no me quiero jactar de científico, pero aquellos edificios que hemos construido hicimos un análisis más o menos aproximado. Y fíjate vos, este dato que nos salió a mí me asustó muchísimo. De cada 10 ladrillos que metes a obra, 4 volvés a tirar en escombros. Entonces, por el sistema constructivo que tenemos, ¿verdad? No es porque se hagan malas cosas. Entonces, ahí hay un desperdicio terrible que nosotros en la construcción estamos haciendo y con eso estamos poluyendo, lógicamente, ¿verdad? O estamos desperdiciando huella de carbono. Entonces, sistemas industriales permiten de que esa eficiencia haga que sea más sustentable la construcción. Y bueno, en eso estamos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este edificio tampoco plantea subsuelos, eh, teniendo en cuenta que en Paraguay y en Asunción sobre todo tenemos una napa freática que es fantástica, tenemos muchísima agua, entonces irte para abajo prácticamente es un delito ecológico, si bien es cierto, está aprobado y la reglamentación permite, pero bueno, abaratando costos y también viendo el tema de sustentabilidad, todo apunta a que hoy en Asunción hacer un subsuelo, la verdad que a no ser que estés obligadísimo a hacerlo, no debería hacerse. Y bueno, fueron ese tipo de cosas que fuimos implementando en este edificio. Lo hicimos nosotros mismos con nuestro propio capital y estamos saliendo a venta nosotros mismos, justamente para poder darle la mayor garantía al cliente de que estamos nosotros detrás, ¿verdad? Entonces, somos nosotros responsables tanto del proyecto como del gerenciamiento, como del desarrollo, como la construcción. Entonces hay como un nombre, no sé si un nombre, la gente va a evaluar qué tan nombre tenemos, pero bueno, estamos hace 20 años de mercado, todos creo que saben dónde yo vivo, entonces es para nosotros muy importante que el que confíe en nosotros sepa de quién está por detrás. Entonces, bueno, lo hicimos juntos en la oficina y estamos muy contentos, esperemos que esto funcione y también este módulo de construcción te permite no solamente construir el edificio, sino que también puedes comprar solo el módulo y puedes llevar e instalar en una unidad de habitación en tu terreno, en tu patio trasero, en donde quieras, ¿verdad? O sea, es un concepto bastante utilizado en otros edificios, perdón, en otras ciudades, y que es un poco lo que está Leía. entrando. ¿Cómo? No, perdón. Fuerte, después te pregunto, ni te preocupes. Es un poco lo que está entrando en las ciudades hoy. Como te digo, nosotros venimos atrasados, pero estamos viendo qué es lo que está pasando en otras ciudades. Y otras ciudades consolidadas tienen hoy un gran problema, que es la estructura edilicia o toda esa infraestructura edilicia obsoleta. Nosotros acabamos de terminar, bueno, no, se acabamos, hace 4 años hemos terminado un edificio de 30 pisos de altura acá en Asunción, de hormigón. Cuando ese edificio realmente esté obsoleto, es un gran problema para la municipalidad, sobre todo, qué hacer con esa mole de hormigón. Entonces, varias ciudades, Montreal sobre todo, que está liderando este proceso, y ciudades en Japón, y en Europa también hay una que otra, están liderando un proceso de que la construcción pueda ser desmontable. Entonces, el proceso de que quede obsoleto un edificio, que es algo normal, que todo edificio tiene su fecha de caducidad, una vez que llega ese momento de caducidad, sea mucho más sencillo la rehabilitación, o sea, mucho más sencilla la rehabilitación de la ciudad. Porque ellos hoy se están tropezando con muchísima infraestructura obsoleta y la verdad que tiene unos costos altísimos para la ciudad. Hoy nosotros estamos viviendo eso con el centro de Asunción, ¿verdad? No a la escala probablemente de otras ciudades. Asunción, el centro tiene muchas soluciones todavía aún, pero hay otras ciudades que la verdad la situación es caótica, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta sistemas correctivos que te permitan desmontar fácilmente hace que se solucione un gran problema futuro para generaciones que vienen más adelante. También eso descuelga y divide y suelta el suelo urbano del ladrillo, lo que con los sistemas constructivos normales hace que vos siempre tengas el ladrillo pegado al terreno. Hoy con sistemas constructivos industriales, prefabricados, desmontables, el suelo está totalmente pegado al ladrillo, entonces vos, no sé, queda obsoleto el edificio y en vez de hacer el edificio ahí, después el día de mañana el condominio decide hacer una cancha de fútbol o una cancha de golf o hacer un puerto, un supermercado o lo que fuere, cambias el programa y no es tan traumático, ¿verdad?
Ni tan caro. Ni tan caro, lógicamente. Entonces, bueno, estamos en esa. Y siempre con la conciencia de que le estamos entregando la posta a los que vienen. Entonces, no dejarle un problema más grande del que recibimos nosotros a los que vienen después de nosotros. Ese es un poco el objetivo también que nos moviliza a plantear estas cosas nuevas, diferentes, y no quedarnos quietos. No, y es la verdadera forma de pensar en el medio, en la ecología y en nuestros hijos. Esta es la forma, no solamente con activaciones, ¿verdad? Sino con construcciones sostenibles reales. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la tipología, porque este edificio va a tener solamente tipología única de diferentes metrajes, pero me encantó. Es una habitación con estudio. Bueno, ese programa justamente sale post pandemia, que nos dimos cuenta que estas son unidades muy chiquitas que hacen de que la construcción de esto sea muy sencilla, muy rápida, muy eficiente, muy industrial. Pero nos dimos cuenta que los departamentos de un dormitorio en pandemia, bueno, todos nos dimos cuenta que era inviable. Entonces, sí o sí, vimos la necesidad de que el departamento de un dormitorio tenga un backup que podría ser o otro dormitorio, o un gimnasio, o un escritorio, o lo que se defina. De hecho, la unidad la tenemos equipada como un escritorio con gimnasio y aparte del dormitorio. Entonces, es como que, bueno, compras una unidad chiquita, pero tenés ese backup cuando, qué sé yo, un padre soltero, un padre divorciado necesita que venga el hijo, o bueno, o tenés que trabajar, tenés que hacer teletrabajo y no querés trabajar de tu sofá o de tu comedor, entonces tenés tu escritorio. Entonces de ahí salió esta tipología, que es la tipología que es la que queremos justamente repetir en forma industrial y ver qué aceptación tiene el mercado. Y mucho balcón, eso también vi, no un balcón. Más de un balcón. También el hecho de que, bueno, en pandemia también, consecuencia de pandemia, que no podíamos salir, el hecho de tener siempre un refugio al aire libre, digamos, que tampoco es, digamos, gigante, pero bueno, poder salir, sobre todo un fumador, ¿verdad? Que es terrible, la situación del fumador fue terrible en pandemia, y bueno, poder tomar viento, cosas como esa, siempre dentro de un parámetro industrial que permita tener costos de fabricación muy bajos, que hacen que la unidad, lógicamente, la forma más barata o rápida de economizar es haciendo cosas más chicas, es directo, ¿verdad? Y sobre eso trabajar en costos por metro cuadrado más bajos, ¿verdad? Entonces, ese otro factor también al momento de hacerlo nosotros mismos, lo que hicimos fue bajar todos los márgenes de todas las participaciones, o sea, hacer nosotros los arquitectos, los constructores, los desarrolladores, los márgenes de ganancia, como somos uno solo, al sumar todos, son interesantes, pero si los separás, es difícil trabajarlo en equipo porque medio que no seduce tanto a trabajar en varias partes. Entonces, ¿por qué? Porque este sistema constructivo es un sistema constructivo bastante más caro que el tradicional, que bueno, es el motivo por qué al sistema tradicional no hay con qué darle todavía, porque bueno, los costos del sistema tradicional siguen siendo los mejores y bueno, a la hora de hacer inversión inmobiliaria los costos son vitales. Entonces, ¿cómo hicimos para bajar los costos y estar por lo menos al mismo rango, bajando los márgenes? ¿Verdad? No es ni una receta, pero bueno, es lo directo que tenemos que hacer. Aldo, me quedan 30 segundos de programa. Te pido que nos des la ubicación, los precios desde y algo más que nos quieras decir. Mira, la ubicación creemos que es muy linda, está sobre Machaín, está a 3 cuadras de Casa Rica, está a 4 cuadras de San Martín, está cerca ahí de Kia, estoy haciendo publicidad, algo de Garden, digamos. Está frente a una placita, está incluso sobre una avenida muy linda, muy arbolada, que es Machaín. El edificio no es alto, tiene 4 pisos, de hecho, para respetar también el entorno. Y los precios arrancan desde 65.000 dólares, teniendo en cuenta el impacto del terreno es muy alto, porque tenemos pocas unidades en un terreno que vale mucho, digamos. Pero la unidad de por sí sola, sin estar ubicada en ese terreno, está en el orden de 25.000, 30.000 dólares. Entonces, creemos que tendremos un producto bastante competitivo. Y con esa ubicación, hablar de 65.000 tampoco nos parece muy caro. Lógicamente, las unidades van de 65.000 hasta creo que 90.000. La más cara creo que está en 90.000 y algo. Y bueno, la verdad que alentamos a todos los que quieran conocer
que se peguen una vuelta. Nosotros ya tenemos la unidad lista, una unidad equipada, con la cortina, con la cama, con todo. Te pueden ir a mirar. Pero bueno, muchas gracias, ¿verdad? No te quiero sacar más tiempo. Por favor, que esperemos que tengan un final del 2022 hermoso y desde ya te invitamos para uno de los primeros programas del 2023 para que vengas a hablarnos mucho más y nos sigas contando sobre esto. Muchísimas gracias y bueno, igualmente bendecido 2023. Sé que les ha ido muy bien el 2022 porque sé en qué están, así que sigan ahí con esa fuerza y son muy útiles para todos nosotros, entonces necesitamos de que ustedes estén cada vez mejor. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, nos pasamos un minuto, así que le pido disculpas a Juan Pablo Fernández. Él va a tener las imágenes seguramente de la caravana y de todo lo que está pasando en Buenos Aires. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao. Educación con la Universidad Católica. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación interna? Les cuento, la comunicación interna persigue objetivos como lanzar un mensaje único a toda la empresa u organización, evitando rumores, fortaleciendo los canales de comunicación formales instituidos, reconocer los méritos de los demás, crear un clima de confianza, credibilidad y motivación, fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, reforzar los valores organizacionales y las conductas de liderazgo, además de mantener la coherencia empresarial. De esta manera, los beneficios derivados de la implementación estratégica de la comunicación interna resulta en poner en claro a los empleados qué es lo que se espera de ellos y por qué, de tal forma que exista un entendimiento total entre todos los miembros de la organización. Mayor productividad, pues se reducen costos, se mejora el proceso productivo y por ende se logran mejores resultados. Sustituir el rumor por la información transparente. Reconocer que el privilegio de la sabiduría no reside exclusivamente en los niveles superiores de la empresa u organización. Ahí está, un minuto. Un minuto de educación con la Universidad Católica.